Hola, mi nombre es Dalaya Alejandra Chana Redondo. Actualmente me encuentro cursando la materia de Accesibilidad Universal, motivo por el cual les presentaré la siguiente información acerca del marco normativo internacional en accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. Comenzamos la presentación partiendo de la premisa de que todas las personas tenemos derechos humanos, los cuales se garantizan a través de distintos ordenamientos, ya sea a nivel nacional o internacional. A nivel nacional sabemos que tenemos la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros ordenamientos. A nivel internacional, nos queda preguntarnos si existen disposiciones que protejan los derechos de cada una de las personas, es decir, siendo observable las áreas que necesitan mayor protección por pertenecer a un sector con alta vulnerabilidad. Preocupados por ello es que se crean distintos documentos que consolidan la protección de los derechos de las personas con discapacidad, asimismo brindando áreas de mejoría hacia los estados acerca del respeto de estos mismos. Tales documentos que abordaremos a lo largo del video son tres. El primero es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El segundo, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y el tercero, la Ley 51-2003 del 2 de diciembre de igualdad de oportunidades. Comenzando con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, podemos decir que este es un documento creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para lo cual nos señala que debe de entenderse por personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Dicho señalamiento permite la omisión de interpretaciones erróneas que den paso a una mala práctica sobre el respeto, promoción, aseguramiento y práctica de los derechos que, como todos los seres humanos, deben y tienen acceso a ellos. Continuando con el mismo documento, este establece 50 artículos, de los cuales los primeros 30 señalan las observancias, los alcances y la forma en la cual los estados pondrán en práctica en ámbitos de política interna, salud, cultura, de tránsito, entre otros, que permitan la interacción de las personas con discapacidad en el entorno que les rodea, obteniendo las mismas oportunidades que todos en la comunidad. Asimismo, nos orienta con el panorama de la obligación de los estados de adoptar medidas conforme al principio de accesibilidad, dispuesto en el artículo 9 de la misma convención, que señala que el objetivo de la accesibilidad universal es que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Los estados partes deberán adoptar entonces medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, ya sea en su entorno físico, en el transporte, al acceso a la información y las comunicaciones, a los servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Además, dicho documento también puntualiza las áreas y la forma en la cual los estados subsanarán las deficiencias de estas mismas para el pleno goce y participación de las personas con discapacidad, como lo son las mejoras en los edificios, la vía pública, el señalamiento de edificios en braille, entre otros. Siguiendo con las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, podemos decir que no es propiamente un ordenamiento obligatorio, sino más bien consultivo, ya que sirve de base para la mejora continua de los países en áreas de accesibilidad universal. La finalidad de este documento es asegurar que todas las personas con discapacidad, es decir, ya sean niñas, niños, mujeres y hombres con discapacidad, puedan ser poseedores de los mismos derechos y obligaciones que los demás. Es decir, que existe una igualdad de oportunidades, la cual el mismo documento la define como el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad. Asimismo, dicho documento pone hincapié en los procedimientos que proponen que los estados lleven a cabo en materia de accesibilidad, tales como la participación política de las personas con discapacidad, una mejora en la atención médica que se les brinda a las personas con discapacidad. Eso se pretende lograr a través de que los estados promuevan nuevas campañas de información sobre las personas con discapacidad y su igualdad de oportunidades en la sociedad, incluyendo los sistemas educativos de accesibilidad para todas las personas, de la misma manera incluir programas sobre información relativa a la participación de las personas con discapacidad dentro de los sectores laborales, políticos y sociales. Por último, tenemos la Ley 51-2003 del 2 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
Este es un documento suscrito en España, el cual surgió por la necesidad de crear entornos basados en la accesibilidad, puesto que el gobierno español se dio cuenta de la gran cantidad de personas con discapacidad, por lo que dicho ordenamiento tiene como objetivo el establecimiento de medidas que garanticen y hagan efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como la implementación de entornos basados en el principio de accesibilidad universal, en el que la misma disposición nos señala el alcance de lo que es la accesibilidad universal, que nos dice que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Ahora bien, recordando que al inicio del video se planteó que para la protección de los derechos de las personas con discapacidad existen tanto ordenamientos nacionales como internacionales, es que podemos plantear que existen diferentes elementos que hacen similares o diferentes a tales ordenamientos. Las similitudes que encuentro entre ambos ordenamientos es que ambos reflejan el propósito u objetivo de su elaboración. Ambos explican los conceptos relacionados al objeto del documento y también proponen medidas para garantizar y promover la participación de las personas con discapacidad. En cuanto a las diferencias, podemos decir que los documentos internacionales comprometen a los estados a implementar medidas que correspondan al objeto del mismo ordenamiento, mientras que a nivel nacional, los estados derogan obligaciones a los órganos de su estructura interna a realizar o dejar de hacer ciertos actos para el aseguramiento del respeto de los derechos de las personas con discapacidad. En un segundo punto tenemos que a nivel internacional se crean comités para la revisión y observancia del cumplimiento de sus disposiciones por parte de los estados, mientras que a nivel nacional se crean órganos de vigilancia para el aseguramiento del respeto de sus artículos. En un tercer punto tenemos que a nivel internacional se presentan revisiones de informes cada cierto tiempo elaborados por los estados parte, mientras que a nivel nacional el órgano encargado de vigilar su observancia podrá recibir quejas por parte de los ciudadanos sobre el incumplimiento o el agravio de los derechos de las personas con discapacidad.